Saludos desde el oeste de la isla de Montreal. Esto es De Sur a Norte, un retrato en pocas palabras de los países hispanoamericanos a partir de las noticias publicadas entre el lunes 22 y el viernes 26 de abril de 2024. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. Durante la semana, las relaciones diplomáticas entre Argentina y España se deterioraron hasta la ruptura, cuando el país ibérico llamó a su embajadora María Jesús Alonso Jiménez a consultas indefinidas. El gobierno español exige disculpas ante los ataques verbales que recibió del presidente argentino Javier Milei, que el fin de semana estuvo en Madrid en una reunión de grupos de extrema derecha. En esta ocasión, el mandatario argentino atacó al socialismo y llamó mujer corrupta a Begoña Gómez, esposa del presidente español Pedro Sánchez. En la semana, Javier Milei continuó el ataque y publicó en sus redes sociales la etiqueta #Pedro vigila a tu esposa, y el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, exigió al gobierno español que se disculpe por llamar a Javier Milei odiador y negacionista. En un comunicado, la Unión Cívica Radical dijo que los conflictos diplomáticos argentinos se originan por meros berrinches del presidente Javier Milei, a quien le pide una actitud madura. El comunicado enfatiza que el interés de los argentinos debe estar antes de los caprichos ideológicos personales y que al parecer el presidente está cumpliendo una agenda personal y no visitas de Estado. Por su parte, Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, manifestó que las expresiones de Javier Milei son descalificaciones basadas en falsedades y defendió el estado de bienestar europeo. Un encabezado de una nota de CNN resume la semana argentina. Mientras el presidente canta, la economía argentina se desploma a niveles de pandemia y crece el desempleo. Y es que esta semana Javier Milei salió en una portada de la revista Time bajo el título de El Radical. También presentó un libro de su autoría donde, según informó Reuters, el presidente cantó en la presentación como todo un rockstar. Reuters también informó que, hasta el momento, la política de ajustes económicos de Javier Milei registra un 60% de argentinos en condición de pobreza. En otra nota explica que la economía argentina se contrajo en un 8,4% en el mes de marzo, su mayor caída desde 2020, y que el sector construcción está en debacle. En la semana, los empleados del sector salud y educación exigieron mejoras salariales en las calles y en lugares como Misiones la policía les arrojó gas pimienta. El lunes, en Uruguay, cientos de miles de personas marcharon en silencio por las calles bajo el lema «Nunca más terrorismo de Estado». La marcha se realiza cada 20 de mayo, día en el que asesinaron en 1976 a Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ortiz, diputados uruguayos, y a Rosario Barredo y William Whitelaw, miembros de la guerrilla Tupamara, donde alguna vez militó el expresidente uruguayo José Mujica. Los medios informaron que aún quedan por ubicar 176 personas que desaparecieron en circunstancias que involucran al Estado uruguayo entre 1968 y 1985. Seguimos en Uruguay, donde los productores de soya aprovecharon estos días sin lluvias para acelerar la cosecha que, según informa Prensa Latina, sigue en camino a romper un récord histórico de productividad. Infobae, por su parte, informó que el gobierno de Uruguay declaró en emergencia agropecuaria los departamentos que colindan con Brasil, donde 1.200.000 hectáreas permanecen afectadas. Al final de la semana, el presidente del oficialista Partido Nacional, Pablo Iturralde, tuvo que renunciar a su cargo luego de que se hicieran públicos unos audios donde le aseguraba a un senador de su partido, preso por abuso sexual, que la fiscal que vería su caso era su amiga. Ahora subamos por los países mediterráneos. El gobierno de Paraguay manifestó su interés en continuar sus buenas relaciones con Taiwán, que viene de estrenar un nuevo gobierno. Santiago Peña se reunió con el nuevo mandatario taiwanés William Lai Ching-te en chino. El gobierno paraguayo también hizo público su rechazo a la decisión de la Corte Internacional Penal que ordena la captura de los líderes de Hamas y de altos representantes del gobierno israelí.
Para el gobierno paraguayo, las autoridades de Israel y los líderes de Hamas no son harina de un mismo costal. En Bolivia, comerciantes y transportistas se movilizaron por calles y bloquearon autopistas para protestar por la escasez de dólares en la economía. El ministro de Economía, Gonzalo Montenegro, dijo que sancionarán a los bancos que estén retrasando la entrega de dólares a sus clientes. Deutsche Welle indicó que, de todos modos, las casas de cambio tampoco ofrecen la moneda norteamericana. Por otro lado, el gobierno de Bolivia ya comenzó el envío de ayuda humanitaria a Brasil. El anuncio lo hizo el ministro de Defensa Edmundo Novillo, y el Tribunal Supremo Electoral declaró nulo el Congreso del Movimiento al Socialismo más organizado por los seguidores del presidente boliviano Luis Arce. En esta ocasión nombraron a un nuevo líder del partido en reemplazo de Evo Morales. El Tribunal Electoral especificó en su dictamen que en el plenario del MAS no estuvieron presentes todos los delegados inscritos. Una semana atrás, Evo Morales anunció que realizará un nuevo congreso partidario. Ahora la pregunta es, ¿asistirán los delegados simpatizantes de Luis Arce? Recorramos la costa del Pacífico. El abogado de Chile ante la Corte Penal Internacional, Nelson Haddad, saludó el pedido de prisión contra el presidente israelí Benjamín Netanyahu. Al final de su nota, Prensa Latina informó que la Corte Internacional también solicita la prisión de los líderes de la agrupación Hamas. En un acto de soberanía nacional, la Comisión de Defensa de Chile realizó una reunión de trabajo en la Antártida. Infobae explicó que no es la primera vez que militares y políticos chilenos se reúnen en ese lugar, pero en esta ocasión enfatizaron su rechazo a los planes argentinos de construir una base militar en el Polo Sur. También se opusieron a la explotación de hidrocarburos en esta región, donde la semana pasada Rusia anunció el descubrimiento de un gran depósito de gas y petróleo. En el tema de seguridad, las autoridades chilenas detuvieron a 12 carabineros acusados de actos de corrupción y narcotráfico. Finalmente, esta semana, Chile recibió una cámara de 3.200 megapíxeles, considerada la más grande del mundo para hacer observaciones astronómicas. La cámara formará parte del equipo del telescopio Vera Rubin en el norte del país y quedará a cargo de la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía. La cámara comenzará operaciones a finales de 2025 y su primera tarea será crear un timelapse de 10 años con imágenes detalladas del cielo del hemisferio sur terráqueo. En el Perú, el nuevo vocero de la presidencia afirmó que su rol es un voluntariado y que en realidad es jefe del gabinete técnico de la presidencia. Dijo esto luego de que Infobae difundiera su contrato de trabajo firmado días antes de iniciar su aparición ante medios como vocero, según radioprogramas del Perú. El sueldo del nuevo funcionario es superior a los $6,000 mensuales y viene respondiendo a los periodistas sobre temas como las acciones del gobierno para solucionar el problema de la vulnerabilidad económica en la que se encuentran más del 60% de peruanos, o la investigación judicial contra la presidenta por enriquecimiento ilícito. La presidenta Dina Boluarte, por su parte, pidió a la oposición un pacto de gobernabilidad luego de que no prosperaran en la Cámara Legislativa 3 intentos de destitución contra ella. Cabe señalar que si los congresistas destituyen a la presidenta, deberán convocar a elecciones generales. Dina Boluarte reemplaza al encarcelado expresidente Pedro Castillo, ganador en las últimas elecciones. En la semana, el gobierno peruano comenzó a elaborar una demanda ante el Tribunal Constitucional para que el Poder Judicial deje de investigar a la presidenta en los casos de enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias que se le sigue por recibir joyas y relojes de lujo a cambio de favores presidenciales. Finalmente, la presidenta anunció que acelerará el desarrollo de proyectos mineros que considera trabados en el proceso de licencia social. El periódico La República señaló que de los 200 conflictos sociales en el Perú,
3/4 partes están vinculados a los recursos naturales. Y la empresa canadiense First Quantum anunció que, luego del cierre de su mina en Panamá, buscan acelerar el desarrollo de sus proyectos mineros en el Perú, valuados en más de $4,000 millones y que deben iniciar el proceso de licencia socioambiental. En Ecuador, los congresistas están definiendo los 5 grupos de trabajo para realizar las reformas de seguridad ganadoras en el referéndum. En la semana, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa estableció un nuevo estado de emergencia en 7 provincias y un municipio donde hace poco mataron a su alcalde. En esta ocasión, el gobierno aseguró que están cumpliendo con lo observado por la Corte Constitucional de ese país, que había declarado el anterior estado de excepción de inconstitucional. Finalmente, la organización Human Rights Watch manifestó que está preocupada por los derechos humanos en Ecuador. La Organización de Defensa de Derechos Humanos asegura que, bajo el estado de excepción anterior, ocurrieron detenciones arbitrarias, abusos y al menos una ejecución extrajudicial. Y llegamos al norte amazónico. En Venezuela, diversos medios difundieron que el candidato opositor Edmundo González prometió a los venezolanos un país con luz, agua y sin presos políticos. Por su parte, la Asamblea venezolana se mantuvo en la senda para aprobar una nueva ley que endurecerá la fiscalización de las labores y las finanzas de las ONGs venezolanas, según divulgaron el lunes las declaraciones del asambleísta Diosdado Cabello, considerado el número 2 en la línea de poder del gobierno de Nicolás Maduro. Y el martes CNN informó que la Asamblea venezolana aplazó hasta nuevo aviso la discusión de esa ley. Por otro lado, 29 personas fueron condenadas a penas de hasta 30 años de cárcel por intentar invadir Venezuela y matar a Nicolás Maduro. Finalmente, esta semana Infobae informó de otro derrumbe en una mina ilegal en el estado de Bolívar, esta vez con un saldo de 4 víctimas mortales. En Colombia, las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, realizaron una serie de ataques contra bancos e instituciones policiales en el Cauca, que dejaron un saldo de 4 fallecidos y 7 heridos. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, calificó el ataque como un atentado terrorista. Ante la crisis de seguridad en Colombia, el presidente Gustavo Petro destituyó a Luis Mauricio Ospina del cargo de comandante general del ejército colombiano. Junto con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el mandatario nombró a Luis Emilio Cardoso Santamaría como nuevo jefe militar y su primera labor será pacificar el Cauca en el suroeste colombiano. Prensa Latina también informó que comenzaron los pagos de indemnizaciones a las víctimas de la guerra interna en Colombia. Esta semana, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció que su gobierno abrirá una embajada de Colombia en la ciudad palestina de Ramallah. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. Esta semana, el gobierno de Panamá explicó a la Organización Mundial para las Migraciones de las Naciones Unidas que no posee los recursos suficientes para atender a la gran cantidad de migrantes que cruzan la frontera desde Colombia. Javier Martínez Hacha explicó, según Infobae, que esa es la razón para comenzar con un programa de repatriaciones. Martínez Hacha es el ministro de Relaciones Exteriores designado por el nuevo presidente José Raúl Mulino. Ambos asumirán sus cargos a partir del 1 de julio. En Costa Rica, las comunidades indígenas de Alto Laguna de Osa y Bajo Chirripó recibieron $400,000 de 2 fondos globales como compensación por proteger más de 60,000 hectáreas de bosques. En Cuba, el martes tomaron posesión de sus cargos los nuevos gobernadores y vicegobernadores de las provincias de Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara y Santiago de Cuba, todos con más del 90% de votos válidos. En las elecciones participaron los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular en cada jurisdicción. Y el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo que seguirán los apagones prolongados hasta junio. Los apagones menores seguirán hasta agosto, si todo sigue según lo planeado. El presidente explicó, según Infobae, que los cortes eléctricos no los ocasiona la falta de combustible, sino los problemas en la reparación y mantenimiento de la infraestructura.
En República Dominicana, las elecciones las ganó el actual presidente Luis Abinader. Y el lunes, el mandatario anunció que se reunirá con líderes opositores para iniciar una reforma fiscal, es decir, realizar cambios en la política tributaria para sostener un aumento del gasto gubernamental. Dijo que con esto busca fortalecer a los sectores salud y educación, así como a la policía y su combate contra la delincuencia. En Honduras, CNN informó que los incendios forestales han comprometido la calidad del aire en este país. El gobierno declaró alerta nacional y restringieron las actividades al exterior de las escuelas. Por otro lado, Infobae informó que en lo que va de este año, más de 200,000 migrantes cruzaron por Honduras en su migración hacia el norte de América. Las cifras oficiales indican que la mayoría son ciudadanos venezolanos. Siguen los cubanos, ecuatorianos y haitianos en ese orden, y todos llegan desde Nicaragua, según la nota. Por su parte, en Nicaragua, el gobierno explicó que recuperó para el pueblo nicaragüense propiedades de ONGs, medios de comunicación y otros particulares que cometieron delitos como atentar contra la seguridad ciudadana, narcotráfico, lavado de dinero o incumplimiento de leyes. La declaración vino como respuesta al Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, organización que denunció que se trataron de confiscaciones ilegales con un valor de $250 millones. Las autoridades nicaragüenses insistieron que en Nicaragua están prohibidas las confiscaciones y que más bien se trata de recuperar recursos para el pueblo de manera legal. Ahora Daniel Ortega amenaza a los bancos que brindaron préstamos hipotecarios a las organizaciones o empresas con terrenos expropiados. En otro tema, esta semana la policía nicaragüense retuvo los teléfonos celulares y computadoras del general Humberto Ortega, hermano del presidente Daniel Ortega. Según Deutsche Welle, en una entrevista para los medios argentinos, el general Ortega se refirió al poder dictatorial de su hermano, el presidente Ortega. A mitad de semana, Deutsche Welle informó que Daniel Ortega colocó a su hermano Humberto en atención médica permanente y con vigilancia policial. En Guatemala, 75 incendios forestales han obligado al gobierno de Bernardo Arévalo a movilizar recursos humanos y técnicos para combatir los siniestros. El presidente Arévalo también dijo que si el Congreso hubiera aprobado su solicitud de declarar al país en estado de calamidad, ahora tendría más recursos para enfrentar los incendios. Por lo pronto, las autoridades educativas han limitado las actividades al aire libre. La agencia AP destacó al comenzar la semana que el periodista José Rubén Zamora continuará preso por acusaciones como obstrucción a la justicia y falsificación de documentos. Ambos cargos, según Zamora, son invenciones construidas por la fiscal general Consuelo Porras por denunciar la corrupción del expresidente Alejandro Yamatei, como el caso de lavado de dinero del cual fue liberado la semana pasada. Finalmente, Walmart anunció que invertirá $700 millones en Guatemala en los próximos 5 años. Y llegamos al norte. En México, la semana comenzó con los medios comentando la multitudinaria marcha del domingo último en favor de la candidata Xóchitl Gálvez, denominada La Marea Rosa. Los medios también abundaron en la violencia que se vive en el sureño estado de Chiapas. La agencia AP dedicó una extensa nota al tema de la seguridad durante la campaña y el viento provocó la caída de un estrado donde cerraba campaña el candidato a la presidencia por el Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. El accidente provocó 9 muertos y 50 heridos. Por otro lado, la intensa ola de calor que vive México provocó que esta semana los medios informaran sobre los monos aulladores que caen muertos de los árboles en los sureños estados de Tabasco y Chiapas, donde el termómetro llegó a marcar 45 grados centígrados. Finalmente, la Corte Internacional de Justicia desestimó la demanda presentada por México contra Ecuador y pidió al gobierno ecuatoriano brindar las garantías necesarias para que personal mexicano pueda recuperar material de archivo y otros menesteres que siguen en Quito.
Al comienzo de la semana, diversos medios informaron que el Papa Francisco dijo que Estados Unidos comete actos de locura ante el tema migratorio. El sumo pontífice criticó severamente que hayan cerrado una organización católica que brinda ayuda humanitaria a los migrantes. Y en Montreal estamos de luto. La escritora y socióloga Caroline Dawson, nacida en Chile y radicada en Quebec desde 1986, tras su llegada a Canadá a los 7 años, falleció el 19 de mayo tras una dura batalla contra el cáncer. Su obra escrita en francés, Là où je me terre, ahí a donde echó raíces, una autoficción sobre su propia experiencia como inmigrante en la provincia de Quebec, fue publicada en noviembre de 2020 y fue muy reconocida por políticos y lectores quebequenses. Según Radio-Canada Internacional en español, la ministra federal de Patrimonio, Pascale Saint-Onge, declaró que la partida de esta mujer inspiradora es una inmensa pérdida para la literatura quebequense. Y finalizamos con el dato de la semana. En América Latina, un 20% de la población acapara el 50,9% de la riqueza. El 20% de la población menos favorecida alcanza solo el 4,8% de la riqueza. América Latina es la región más desigual del mundo, según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y con esto termina nuestro recorrido de sur a norte. Desde el oeste de la isla de Montreal les decimos hasta la próxima semana.